Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de No te claves. La verdad estoy muy contenta de que haya llegado este momento porque este proyecto se había estado maquilando ya en mi mente hace bastantes meses y yo estoy muy contenta de poder compartirles todo esto que tiene un origen y un motivo muy personal que bueno, más adelante ya tendremos el tiempo para platicarlo en otro capítulo. Pero principalmente quiero decirles que No te claves nace con el objetivo de poder conocernos a nosotros mismos y de saber lo que hace a cada una de las personas imperfectamente perfectos. Entonces, Sí. les doy la más cordial bienvenida a todos y espero que sea de su agrado y pues vamos a comenzar con esto. Em, el tema de hoy es bastante interesante y sobre todo está muy relacionado al tipo de vida que llevamos hoy en día, que es súper rápido. Sentimos que a veces el tiempo nos consume y no hay manera de salir de ello. De hecho, es un tema muy curioso porque es tan inesperado como la vida misma. Y quisiera compartirles, de un artículo del Instituto Nacional de Salud Mental. Comienzan con esta frase que me llamó mucho la atención porque prácticamente te definen lo que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Un día, sin ningún motivo ni advertencia, un sentimiento de terrible ansiedad se vino encima. Sentí que no podía respirar, por mucho que inhalaba. Mi corazón palpitaba y parecía que quería salirse de mi pecho. Y pensé que podría morir. Estaba sudando y me sentía mareado. Sentí como si no tuviera control sobre estos sentimientos y como si me estuviera ahogando y no pudiera pensar claramente. Entonces ya con esta referencia pues quiero darle la introducción al tema. Vamos a hablar sobre el trastorno de pánico derivado de la ansiedad. Ahorita vamos a entrar a mayor profundidad con ello, pero antes quiero presentarles a nuestro invitado a este primer capítulo de No te claves. Él es una persona que si por algo se destaca es por la perseverancia y por el compromiso. A su corta edad, pues es presidente de la empresa de Baracarte, que actualmente está produciendo este programa y quiero darle las gracias por la oportunidad y por el espacio. Y bueno, yo quiero presentarles a Rodrigo Croda. Hola, mucho gusto y bienvenidos a este primer episodio. Pues yo también estoy muy contento por ser parte del proyecto y es un honor ser como invitado del primer episodio. Y pues sí, creo que los ataques o de pánico, ¿no? Producidos por el estrés, por la ansiedad, sí es un tema que es interesante, muy inteligente abordarlo a través de la experiencia y que las personas que lo estén viendo, lo estén escuchando, pues les pueda servir como apoyo, como una referencia de que no están solos, de que es normal, ¿no? Sentir todas estas cosas y saber identificar pues lo que está ocasionando estas cuestiones, ¿no? Claro, como bien lo dices, es muy común creer que es un problema personal, ¿no? Que allá afuera no hay nadie que esté experimentando este miedo, este agobio, cuando sientes, como dice esta frase, ¿no? Que te ahogas y que no ves ninguna salida. Me gustaría comenzar con esta cuestión de cuál fue tu primera llamada de atención eh, a empezar a padecer este trastorno. Yo creo que fue algo muy paulatino y eventual, o sea, no fue como de la noche a la mañana. Creo que el cuerpo es muy inteligente y nos empieza a dar como síntomas, como ciertos llamados que a veces por la falta de cultura o porque creemos que somos jóvenes y que todo podemos, a veces lo dejamos como a un lado, ¿no? Decimos, nada, estoy bien, ¿no? No me pasa nada. Creo que una de las primeras cosas que empiezas a sentir sobre esto es una irritabilidad muy, muy grande. Empiezas a sentir como... Eso para mí, ¿no? Para mí eso fue lo que me empezó a dar. Eh, a veces no nos damos cuenta que vivimos bajo un estrés constante Claro. y lo dejas, ¿no? Y lo Ujú. dejas
y somos muy necios, ¿no? Muy necios a, no, es que yo quiero esto, yo quiero aquello, y entonces no nos damos cuenta que estamos, pues, haciéndonos daño, ¿no? Eso así arrancó pues, con la ansiedad, ¿no? Realmente eso fue como los primeros síntomas. ¿Consideras que, cuál crees que es como más el origen de este problema de la ansiedad? Como lo mencionaba al principio, pues eres muy joven y tienes a tu cargo lo que es una empresa de audiovisuales, ¿no? Muchos trabajos, producciones, gente que llega, se va, capacitaciones. Sí, ¿Consideras que eso también puede ser parte de de esta ansiedad que se te sin duda. genera? Sí, sin duda. O sea, Ujú, es, es el no soltar, el no soltar, el no soltar claro. y tener recurrencia. Y luego, mira, es que es un todo, porque el cuerpo no nada más es como que digas, ay, es que por esto me pasó, ¿no? Es mala alimentación, estrés constante, sedentarismo, a veces no hacer ejercicio, o sea, no sacas, ¿no? No sacas esta energía que constantemente sigue y está presente, que poco a poco, o sea, es que te digo, no es de la noche a la mañana, poco a poco empiezas a sentir que un dolor acá, que un dolor acá, que un dolor allá, que luego ya empiezas que, ay, que me falta la respiración y que es que no Ujú. haces ejercicio, es que no, o esofagia, ¿no? Que es solo jalar mucho aire, mucho aire, mucho aire, y entonces de repente eructos y que esto y aquello, que dolores tensionales, empiezas a sentir pues como un malestar generalizado, ¿no? Porque a final de cuentas el estrés, vamos a decirlo así, es una emoción, ¿no? Solo es una emoción y no tiene nada de malo. El problema es cuando ya se vuelve un trastorno, ¿no? Cuando no hacemos caso, o sea, o hacemos caso omiso a todas estas señales que el cuerpo te está dando. Sí, justo lo que mencionas, creo que es un problema muy grande la cuestión que se llega a convertir en algo acumulativo, ¿no? Sí, Porque empiezas a sentir, como bien dices, algún malestar en alguna zona, luego en otra, y empiezas a preocuparte de qué se trata esto, ¿no? ¿Tendré una enfermedad más grave? sí, ¿Tendré algún problema, no sé, que ya no tenga vuelta atrás? ¿Has así es. tenido alguna experiencia relacionada a Sí, esto? sí, totalmente, hasta un grado donde si tú te analizas desde otra perspectiva, o sea, si tú te vieras a ti, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? O Claro. sea, yo si me viera a mí mismo a veces, paso mucho tiempo investigando, Mm, informándome, ¿no? O sea, como todo lo que dices, sabiendo o queriendo encontrar como una respuesta fácil y rápida, como decir, es que tengo tal cosa, ¿no? Y ya, por eso estoy así cuando fue acumulativo, ¿no? ujú, Cuando ujú. fue eso. Y todo el exceso de estrés genera muchas cosas de síntomas muy preocupantes o posiblemente preocupantes, que un ataque al corazón, que de alguna enfermedad degenerativa o algo así, o sea, y cosas que uno que no es experto, o sea, yo no ser experto y estar informándote, ¿no? No voy a decir que es la desinformación, porque quiero más indagarlo a tener un acercamiento sobre la preocupación constante que te haces, ¿no? O sea, el hecho de estar investigando y dices, es que me da este síntoma y este y aquel, y pues ya es un posible paro cardíaco, ¿no? Ujú, O es un problema del miocardio de no sé qué, o sea, sí. y cosas así, y dices, no, pues es que todos estos síntomas Ujú. no, ya tengo eso, ¿no? Y sí, con razón no respiro bien y así, ¿no? Y luego cuando te das cuenta que sales a hacer ejercicio y subes a 180 pulsaciones por minuto y que si hubieras tenido un problema del corazón ya te hubieras muerto en ese momento, te das cuenta de que es al punto que yo quería llegar. No se trata de la desinformación, que la hay, porque gracias a la tecnología, pero es el hecho de estarte metiendo en la cabeza, o sea, recurrentemente enfermedades, que es malestares, que pensamientos negativos, que todo esto genera pues que eventualmente se vuelve el ataque de ansiedad, ¿no? El ataque de pánico, sí. Justo esa es la manera generalizada, ¿no? La inquietud y todo lo que te puede aterrar en el momento que ni siquiera te está pasando. Pero mencionaste algo bien interesante muy al principio, que es el no soltar Ujú, relacionado al trabajo, ¿no? Y sobre ujú. todo a tu persona. ¿Cómo es que nace esta idea del no soltar? O sea, ¿por qué quieres el mantenerte como apoyo? Porque lo puedo relacionar de esa forma, ¿no? Como apoyo a otras personas a superarse. Sí, creo que es como,
pues de alguna manera es una proyección, ¿no? Siempre nos proyectamos en otras personas o en nuestros deseos o en nuestras cosas. Es como, pues una meta que te pones en tu cabeza. Ujú. Y pues desde mi experiencia yo puedo decir que siempre he sido muy, muy atrabancado, muy comprometido a las Mm. cosas y pues a veces pasas por encima de tu salud, ¿no? Y es pues, digamos, como natural, o sea, nunca te pones a pensar, ¿realmente me estaré haciendo daño? O sea, No, nunca. no lo piensas, simplemente Ujú. lo haces. Y eso creo que, pues podríamos decir que es uno de los primeros síntomas, ¿no? Y cuando lo analizas, está bien descansar, está bien no clavarse, ¿no? Y, y pues eso es como lo que yo podría decir de mí, ¿no? O sea, fue algo que surgió, o sea, que así soy. Claro, de hecho me identifico contigo en la parte que dices que buscas el superarte, ¿no? El no dejarlo como al ahí Ujú, se va, ¿no? A ujú. medias. De hecho, a mí también, yo cuando era más joven que ahorita, en la secundaria y la prepa, sí Sí, llegué a tener una obsesión con las calificaciones. ya. O sea, era algo ya súper loco, ¿no? Y viendo a mi yo del pasado, digo, qué tonta fui, o sea, ¿por qué no? Sí le echaba ganas a la escuela, pero no me obsesionaba y aprendía a disfrutar del momento, ¿no? Porque Ujú. creo que ese también es un problema muy grande, el no saber disfrutar el El presente presente. porque estás pensando en qué va a pasar mañana, pero lo estás pensando más relacionado a preocuparte que por resolverlo. Exacto, estás viviendo en el futuro, ¿no? O sea, y Exacto. de eso se trata. Creo que vi unas imágenes de cómo el cuerpo se observa a comparación del miedo y del estrés y la ansiedad y son prácticamente similares. Y pues se trata de eso, de que el estrés o esta ansiedad es miedo al futuro, miedo a lo Ujú. que pasó y miedo de lo que antes yo no estaba así y entonces no vivimos el presente, ¿no? Y que realmente si vivimos el presente y que estamos ahorita tomando una taza de té y estamos en el podcast platicando y no nos pensamos en qué va a pasar en 10 minutos y qué voy a comer y me alcanzará y no me alcanzará y llegará a tiempo y no. Lo único que estamos fomentando pues, es un malestar general del cuerpo, ¿no? Que si no se controla se vuelve efectivamente un trastorno. Y justo en México, pues es la ansiedad, bueno, la ansiedad es generalizada, ¿no? Y existen muchos tipos de trastornos. De hecho, el trastorno de pánico es más frecuente de lo que creemos tanto en hombres como mujeres. Ok. Existe la creencia de que solamente las mujeres, tal vez por ser más emocionales, como se tiene esa idea, Ujú. son las que padecen más todas estas cuestiones. Pero en cuanto al trastorno de pánico, ya ves la frase que leí muy al principio, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Lograste identificarte con algo de lo que estaba en esta Sí, frase sí. en su totalidad? En el 90% fácilmente, sí. ¿Podrías compartirnos algún episodio en el que hayas tenido este acercamiento con el pánico? Sí, yo he tenido, o sea, no conciencia cierta, pero claramente con los síntomas que tuve y demás, puedo decir que los he tenido varias veces. Así como tal, pues las he tenido cuando he caminado en la calle, estando en la oficina, ¿no? ¿Qué es lo que empiezas a sentir? Pues es como un malestar general, o sea, Ujú. como que algo dentro de ti sabe que algo malo está pasando, o sea, como que dices, algo traigo, ¿no? Y evoluciona rápidamente en tu cabeza, o sea, empieza ahí, o sea, empiezas a pensar esta recurrencia de tendré algo mal, me voy a morir, no puedo respirar bien. Por qué no me entra el aire? ¿Por qué no me entra el aire? Y es como una mezcolancia de todas esas emociones, todos esos sentimientos que se juntan en 10 segundos, 5 segundos. Y pues que es natural preocuparse. O sea, obviamente en ese Ujú. momento dices, es como una inseguridad muy grande, es como un dolor, pero no sé si siquiera es neurológico, pues, o sea, Ujú, mental, ujú. porque pues así que digas que te duele algo, pues no lo puedes definir, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Palpitaciones, taquicardias, dolores de cabeza, falta de aire, sientes que te vas a desmayar y es una sensación no nada más de desmayo, sino una sensación de que
te vas a morir inminentemente, o sea, como te va a dar un paro en ese momento, o sea, dices, ya, aquí ya quedé, ¿no? Y tristemente, pues nada más es eso, ¿no? O sea, nada más es un malestar y de repente te sientas y se va pasando, y se va pasando. Y a veces dura 20 minutos. Leí hace poco que el trastorno creo que, o el ataque de pánico más, que así como récord Guinness que más ha durado, creo que fueron como 50 minutos, algo así, o sea, sí quedó ¿Tanto? mucho. No, no me creas, igual Sí, estoy sí, sí. exagerando, pero sí vi algo así que dice, o sea, se te puede durar el episodio mucho, pero generalmente, bueno, a mí me han durado 5 minutos, 3 Sí. minutos, 4 minutos y de repente dices, no tengo nada, Sí, porque yo estoy creo que bien. también depende, ¿no? Como del grado en el que te encuentres. Justo yo también había leído algo de cuánto tiempo puede durar un episodio y Ujú. sí había hasta 20 minutos, ¿no? Ok. Pero yo creo que sí puede ser mucho más, o sea, No dependiendo de recuerdo el la dato, pero persona. sí Sí, vi una cosa que dije, oye, sí duró mucho, ¿no? Pobre persona, ¿no? Que lo registraron. la verdad sí. Pero pues es que, mira, o sea, nunca está de más, o sea, porque si incluso hablas con los doctores que te van a decir, pues mira, estás joven, no tienes nada, pero si quieres vete a hacer un electrocardiograma o vete a checar todo eso, cosa, ¿no? Sí. Pero pues ellos bien saben que pues no tienes nada, o sea, porque si no, como lo dije al principio, ¿no? Si sería algo más grave, o sea, algo del pulmón, algo del corazón, algo que realmente estuviera, o sea, que realmente fuera preocupante, pues ya se hubiera dado algo muy relevante como para que nos preocupemos en serio, ¿no? O sea, como que dices, me desmayé Ujú. estuve muy pálido mucho tiempo y se me hormigueó el brazo o sea, que se me irradia, ¿no? Y que ya son cosas que sí requieren hospitalización o cosas ya muy severas, ¿no? Pero cuando es un ataque de pánico, pues hasta lo dicen, no te vas a morir, ¿no? Solo es el golpe. Justo hay dos cosas que quiero destacar, pero la primera es lo que mencionabas, lo de los doctores, ¿no? Cuando vas y te Mm, dicen, no pasa nada, o sea, no sí, no tienes tienes nada, nada. estás muy joven. Eso a Ujú. mí, ¿cómo me molesta, no? Porque se cree que por ser joven Sí, estás sano al 100. Digo, es como el ideal, pues ¿no? es lo más Porque no probable, estás todo porque es, traqueteado. porque es joven, ajá. Pero sí, o sea, pero claramente hay un problema ahí. O sea, a lo mejor no un problema físico que te Claro, pueden dar en un claro, estudio, sí, pero hay algo, hay un trastorno, algo que se debe tratar a tiempo, porque si no se va a evolucionar a cosas evoluciona. mayores. Sí, sí. Creo que, pues, digamos que están ellos educados como a los medicamentos, a saber identificar que el cuerpo funcione adecuadamente, que el corazón funcione, que el pulmón Ujú, funcione, ujú. que los músculos se muevan adecuadamente. No lo sé, ¿no? Y cuando pues saben que es algo mental, algo que nada más es una emoción o es un estrés Ujú. constante, pues lo hacen pequeño. Y de alguna manera funciona porque te dan tranquilidad, ¿no? Porque alguien que sabe te dice, no tienes nada, tranquilo, o sea, respira, ¿no? Pero a veces, algunas cuestiones de la ansiedad, o sea, hablando en mi caso, Ujú. pues sí buscas como un poquito de asilo en estas personas, ¿no? Como que te digan, Claro. mira, piensa esto, trabájalo de esta manera, ¿no? O sea, creo que ahí es una línea muy delgada a veces entre hacer pequeño los problemas y saber cómo indagar con ellos, ¿no? Ujú. Pero yo creo que al final, muy dentro de nosotros sabemos por qué nos da ansiedad, o sea, por qué estamos bajo ese estrés, ¿no? Bajo esa emoción constante. Y pues se trata de tener el valor de identificarlo y cambiarlo, porque no es de la noche a la mañana. Eso es algo No. que también algo a mí me pegó muy duro. Es creer que dices, bueno, es mental, ¿no? Ujú. Y pues ya, mañana voy a estar bien. Le echo ganas. Le echo ganas porque como es mental, pues no Ajá. pasa nada, ¿no? Sí. Y pues no, porque ¿qué pasa? O sea, igual cuando subes de peso, bajar de peso no es de la noche a la mañana. O sea, subiste de peso paulatinamente, Ujú. ¿no? Es algo que puedes ver. Es algo que puedes ver. Ajá. Pero a lo que voy es que así como dices, es que nomás estoy gordo y nomás tengo que bajar de peso, no es que mañana ya te vayas a sentir bien porque sepas que estás con sobrepeso. Ujú. Lo mismo pasa en mi caso, con el estrés y la ansiedad, que te dicen, no, es que es estrés, o tienes un trastorno de estrés, o tienes lo que sea, ¿no? No es como que mañana ya vayas a sentirte al 100 porque hayas identificado lo que tienes. Es algo que se debe de trabajar el tiempo que sea requerido. Puede durar un mes,
puede durar un año. O sea, va a Ujú, depender de cada persona y que aprenda a no recaer. O eso es lo claro. que yo he aprendido, ¿no? Porque dices, bueno, vámonos tendidos y de repente dices, no, pues ya me debería sentir mejor y otra vez te empieza a dar algo, que mareo, que dolorcito aquí, que dolorcito acá y te estresas y te duele y que no sé qué. Y entonces todo el trabajo que hiciste, pues va para abajo. No hay mejor manera que no soltar y a irlo viendo, ¿no? Que cada persona, pues el estrés y la ansiedad se representan de maneras diferentes o bueno, se ocasionan por maneras diferentes, ¿no? Sí, a pasitos pequeños. Sí. Justo yo sigo también varios grupos de psicología y demás, y hay muchas imágenes que me llaman la atención sobre el proceso, ¿no? El camino que llevas. Creemos que ya lo identificaste y de arranque para arriba, ¿no? No hay Ujú, como otra ujú. dirección, Sí. pero es todo lo contrario, o sea, son altibajos, ¿no? Altibajos. Y influyen muchas cosas, y yo creo que eso también está bien, el Sí. sentirte durante ese proceso mal, el decaer y otro día sentirte súper bien y estar ahí porque estás en experimento y en contacto directo con la emoción, ¿no? La estás Ujú. conociendo, la estás profundizando y creo que es lo más importante que hagamos de manera personal. Sí. Y también hay algo que también mencionabas que a mí me da mucha risa porque son los comentarios incómodos, ¿no? Como Ah, eso de que algunas personas dices, no, es que fíjate que me siento mal y leí en internet que a lo mejor tengo por el dolor de cabeza puede ser que tenga algún tumor o algo, ¿no? hidrocefalia. Ajá. Ajá, lo que sea y la gente, ah, ya, ¿qué vas a tener? No te pasa Ah, nada, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo aprendiste a manejar esos comentarios o cómo es que tú los tomas para un bien, para mal, como un impulso, para que se te resbalen? No sé, ¿cómo los Yo creo que asimilas? esto va más como experiencia de vida, más allá de la cuestión de la ansiedad o del estrés. Ujú, Creo que hay que aprender a tener la sabiduría suficiente de qué comentarios aceptar y qué dejar ir. Eso es como, o sea, ya en general en la vida es lo que yo creo, ujú, ¿no? Y ya del tema del estrés y la ansiedad es como, ¿cómo decirte? Es como bizarro porque tú bien sabes dentro de ti que padeces de ansiedad y entonces tú haces el comentario porque te sientes mal y entonces, pues a lo mejor esperando que haya este asilo de la otra persona, ¿no? Como, ah, no, pues mira, aquí te escucho, algo así. Y a veces es todo lo contrario, es como el tiro por la culata, ¿no? Ah, ya, ya. ¿Qué te dicen? Eres cuando hipocondriaco. hipocondriaco, ya eres, no aguantas nada, o sea, y de repente, pues bueno, en mi caso piensas, ay, ¿para qué? O sea, ¿para qué comenté en primera? Ujú, ¿No? O ujú. sea, no es sano estar como en esa mentalidad, una. Y dos, pues se vuelve contraproducente también porque te lastima el que no encuentres lo que estabas buscando. Pero a veces ya ni Mm, siquiera lo piensas, a veces ya nomás te sientes mal y lo explayas, ¿no? Y claro. porque vives bajo esa mentalidad todo el tiempo. O tu Entonces, rostro, tu pues cuerpo ya lo externa, sí, ya lo ¿no? externas, Como sí, ya, yo creo que el tener este alcance o este encuentro tan cercano con lo que es la ansiedad o el estrés, sí, ya tu cuerpo habla por sí mismo, ¿no? Porque a lo mejor por mucho tiempo estás reteniendo esto por miedo, por pena, porque qué van a decir, pero sí, cuando ya, sí, ya tienes esa confianza o ya lo identificaste, tu cuerpo habla, o sea, tu rostro se desencaja, a lo mejor empiezas a sudar, te pones pálido, las ojeras, ¿no? Entonces ya la las gente, hojas. yo creo que eso es bueno porque la gente que está cerca a ti, Ujú. cuando ya ve esas cosas, dice, está pasando, ya está teniendo otro trastorno, o sea, Otro un ataque o evento de algo, sí, pánico, un ¿no? evento, sí. Y yo creo que eso es muy importante para saber cómo ayudar, cómo asistir a la persona. Sí, ¿cómo hacerlo? Es complicado porque ya cuando estás en el ataque, Bueno, sí, 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 tienes razón. es pues estar ahí, pero no sobre él o sobre ella, porque Claro. pues al final es que es como es una emoción que llega de golpe, que se representa ya físicamente y pues solo esa persona, bueno, en mi caso es pensar y pensar en el malestar físico que estás viviendo en ese Ujú. momento, ¿no? Y otra vez este pensamiento que me va a morir inminentemente, me va a dar un paro ahí, o sea, entonces pues es difícil ayudar en ese momento. Es solo estar por si se desmaya, pues estar ahí o si algo, ¿no? Pero pues no, teóricamente no debería pasar más de falta de respiración y...
palpitaciones. Yo creo que la primera vez a lo mejor que te pasó esto y había gente a tu alrededor, sí, obviamente se preocuparon, ¿no? Porque no Pues sabían de sí. primera instancia lo que tenías y entonces era de ¿qué hago? ¿Qué corro? ¿No? A lo mejor te ven pálido o que es que siento una presión, seguro te bajó el azúcar, ¿no? Ujú. Entonces corres como a buscar los famosos remedios de las abuelitas que Sí, funcionan, porque sí, funcionan, sí, sí. pero a veces no sabes, o sea, no sabes qué es lo que ocurre y a lo mejor puedes estar alterando, como dices, a la persona, ¿no? Porque justo en este trance que estás agobiado y que no sabes lo que pasa y como sentir que toda la gente se te encime, pero no por mala onda, sino porque quieren ayudarte, pues resulta contraproducente. Pues creo que dependería mucho del nivel o del ataque de pánico, ¿no? Ujú. Porque, pues, por ejemplo, de los que yo he tenido, no los comparo. Hay unos que sí sentí que dije, ya aquí ya no la cuento, ya aquí quedé. Y otros donde como que sí estás y te preocupas, pero dices, "Ah, ya me la sé, ¿no? Ya. Ya, o sea, bueno, al menos pues uno con experiencia, ¿no? Ujú. Pero, pues no sé. Es creo que muy dependiente de cada persona. ¿Te has sentido acogido por las personas cercanas a ti cuando tuviste la confianza de externar lo que te estaba pasando? ¿O hubo ahí algún problema, te causó algún problema en tus relaciones personales, amistades, familiares, laborales Creo inclusive? que es frustrante porque, bueno, en mi caso es frustrante porque siempre tenía una mentalidad muy de ser autodependiente. Ujú, Y entonces a veces estar con estos dolores o este malestar y que requieras o de alguna manera te haces a la idea de que buscas asilo o que comentes, se vuelve, digamos, como empieza a afectar no físicamente, sino como mentalmente, ¿sabes? O sea, porque de repente, pues en mi caso, yo siempre me considero una persona muy sana, ¿no? O sea, mm, como muy de hacer ejercicio, mentalmente muy fuerte, ¿no? Pero estos trastornos consecutivos, pues te debilitan, ¿no? Mentalmente. Entonces, ¿qué pasa en relación a tu pregunta? Con ciertas personas sí encuentras esa empatía, ¿no? ujú, Como pero porque son conscientes, ¿no? Porque lo han vivido o porque saben del tema. Y hay personas que lo minimizan, incluso hasta haciéndote sentir mal, ¿no? Como lo que decíamos, ¿no? Eres un hipocondriaco, ¿no? Como chingas o como esto, como ujú, aquello, ujú, ¿no? Entonces sí es como, pues en vez de ayudar, están haciendo todo lo contrario, ¿no? claro. Eso. ¿Y cuáles han sido las soluciones que tú has podido encontrar para empezar a tratar el problema? Pues así que digas algo concreto, pues no existe. O sea, no es como que digas, haciendo ejercicio se te va a quitar. O Ujú, pues es trabajar el origen del estrés. O sea, qué es lo que te está poniendo en ese estado y, y trabajarlo. O sea, identificar qué es lo que te mantiene pues en ese trastorno, ¿no? Pu- a veces, por lo que yo he investigado, es también medicamentos, con psicólogos o psiquiatras, dependiendo, ¿no? O sea, si requiere tu cuerpo un medicamento, o pues nada más es meramente emocional, ¿no? ujú, Pero también el cuerpo, o sea, alcalinizar el cuerpo, ¿no? Para no estar en un cuerpo excitado, una buena alimentación, pero es identificar de dónde surge. En mi caso, yo estoy muy seguro que lo que me generó esta ansiedad constante, tanto fue el trabajo y lo que quieras, pero por traumas físicos que no me traté y dolores crónicos que te preocupan que estás y entonces se hace una bolita ahí que no acaban. Al menos eso es lo que yo puedo identificar, ¿no? ujú. En mi caso. Pero pues esa sería mi recomendación para las personas que escuchan esto o pueden ver. Saber identificar qué es lo que los puso ahí por primera vez. Meditar sirve mucho porque precisamente sirve para escuchar tu cuerpo y tu mente, ¿no? Saber qué es lo que te molesta, qué es. Y ni siquiera como de una manera de juzgarte, ¿no? O sea, como que Ujú, decir, ay, qué tonto, ay, qué mal. No, más bien es escuchar a tu cuerpo, escuchar a tu mente y decir, ah, ya, ya, ok, me duele esto, me siento así, ¿no? Y saber identificar eso
y lo empiezas a trabajar. Pero eso es lo difícil, ¿sabes? Porque cuando a veces encontramos estoy enfermo por esto, me duele esto por esto, y saber todo lo que requieres hacer para cambiarlo, a veces donde ahí la gente no es suficientemente fuerte. Ujú. Como decir, es que es porque tengo sobrepeso. Pues bájale, pero no pueden, porque cambiar ese hábito es lo que les cuesta trabajo. Y justo es todo lo contrario, ¿no? Porque a lo mejor alguien que está enfermo de cualquier cuestión ya se considera como débil por estar enfermo, Pues sí, pero es todo lo contrario, como lo mencionas ahorita, ¿no? El ser valiente y fuerte para saber cómo retomar este proceso de sanación, sí, porque es mucha constancia, más que nada es la constancia, creo sí. yo, ¿no? Pues es que es la constancia de no soltar efectivamente ese Ujú, proceso, pero sí mucha valentía y fuerza de poder identificar lo que te está pasando, ¿no? Porque a veces no queremos ver. A veces decimos, pues seguramente es por esto, pero sabemos que ahí dentro de nosotros hay algo ahí que no hemos trabajado, que no ujú. queremos hacer por miedo al cambio, ¿no? Generalmente. Y sobre todo creo que todo esto está englobado en el amor propio, ¿no? Pues sí, Aprender a querernos y a desconectarnos un poquito de la vida tan ajetreada que sobre todo jóvenes estamos ahorita, ¿no? Como las preocupaciones constantes de ¿y qué voy a trabajar? ¿Y qué va a pasar? Si no tengo dinero y si no tengo que comer y demás cosas, ¿no? Eso es lo que sí. nos hunde en todos estos problemas. Y fíjate ahorita que tú mencionaste lo del amor propio, es justamente, es que a veces se malinterpreta, porque creyendo sobre el amor propio, ¿no? Y decimos, es que lo que yo quiero o lo que yo requiero es tal cosa, ¿no? Pero como estamos mal acostumbrados, somos esclavos de nuestros propios deseos, ¿no? ¿Y qué significa? O sea, tendemos a hacer lo que se nos vuelve confort, como Ujú. nos quedamos en nuestra zona cómoda. Y de repente, en mi caso, te voy a decir que fue mi zona cómoda y que seguramente fue un gran impulso al estrés y la ansiedad. El sedentarismo y la mala alimentación, por ejemplo, Ujú. ¿no? O sea, y tú dices, no, pues si es estrés o es ansiedad, pues déjame, me calmo, ¿no? Aquí voy a echar otra vez aquí la flojerita o aquí, y de repente te das cuenta que pues es que es precisamente lo que te Todo está lo generando, contrario. ¿no? Ujú. Muévete, camina, haz, As- ¿no? Y entonces eso te va a quitar el estrés, eso te va a quitar la ansiedad por el sedentarismo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues el amor propio no nada más es quererse, ¿no? Es saber decirse a sí mismo, ¿sabes qué? Ya requiero mover esto y Dar un cambiar zape. esto, sí, ¿no? A Sí. veces el amor es una cachetada, Ujú. ¿no? Entonces, pues eso creo que abarcándolo desde ese punto, cada uno que los que escuchen y vean esto, pues identifíquense, ¿no? Háganse una introspección, mediten, ¿no? Eso, yo al principio decía, ay, no, meditar, ¿para qué? Yo no necesito, ya nomás con Yo pensar no soy así. tan místico Sí, holístico, no, no, hippie, no, tan no, no. hippie. Ajá. No, o sea, y de repente te das cuenta que sí, o sea, que identificas cosas y dices, mira, Funciona. funciona y no es, funciona y me curé, es, funciona paulatinamente. Claro. Si tuvieras la oportunidad de ver a Rodrigo de chiquito, como de 5 años, 6, que todo era la vida, la infancia, jugar, la inocencia, no tener miedo a nada, Ujú. em, ¿cuál es la mayor enseñanza de vida que le podrías decir a ese Rodrigo pequeño para ayudar a encaminarlo y que no atraviese por las cosas por las que tú has atravesado? Que evidentemente va a haber situaciones, pero ese apoyo que tú le podrías dar. Mira, es curioso porque si no hubiera vivido lo que viví, Ujú, no sabría lo que sé hoy de ujú, entrada. Pero si pudiera darle un tip así como ujú. rápido, que no guardarse las cosas. Ok. O sea, sea emocional, sea físico, sea lo que sea, no guardarlo. O sea, que no importe lo que la gente pueda decir o creer o pensar. Eso no, es que eso no importa ni el 1%, ¿no? Porque al final los únicos que nos hacemos daños en guardar las cosas son nosotros mismos. Y entonces, pues, eso.
Pero pues es normal guardarte las cosas cuando eres chiquito porque no lo entiendes, o sea, no estás Mm, educado de una manera que pues ni siquiera los que te educaron tienen la culpa porque así los educaron a ellos, ¿me explico? mm. Entonces, pues eso le diría, pero nuevamente sería un loop infinito porque si no, no hubiera aprendido lo que sé hoy, ¿no? Entonces, eso. Ahorita mencionaste eso y me llama la atención. No, era una película de abogados y no me acuerdo qué. Era abogados, juicios y demás, ¿no? Pero uno de ellos decía que él ya había empezado a vivir cuando tenía como 50 años, una cosa así. O sea, no tomaba, como que empezó a vivir desde que era un bebé, o sea, desde que llegó prácticamente físicamente a la vida, ¿no? Sino que Ajá. empezó a ya tomar su vida cuando ya tenía como esa conciencia y capacidad de reconocerse y saber qué era lo que quería, Ya, ¿no? ya, ya. Ya. ¿Tú qué opinas de eso? Pues sí, o sea, en el momento en que nos identificamos a nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestros deseos, todo, y tomamos la decisión de ir por eso o quitar lo que nos hace daño, es realmente estamos empezando a vivir. Porque entonces antes somos esclavos de, como decía, de nuestros gustos, pero de nuestra zona de confort, ¿no? Ujú. O somos esclavos de otras personas, porque nos dicen qué hacer y qué pensar y qué sentir. Entonces no estás viviendo tú. Y hay una frase que decía, si dejas que si permites que los demás influyan en tu manera de pensar, entonces no son tus pensamientos, son los de Mm, ellos, ¿no? ujú, ujú. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo con lo que dices. En el momento en que identificas todo eso, es un gran paso y empiezas a vivir, Y es sí. cuando realmente empieza la vida. Ujú. Así es, pues este tema creo que va para largo. O sea, yo creo que Sí, tendríamos que hacer un capítulo 2 y luego 2.1 y 2.2 con sus subtemas porque da para mucho. sí, Y me gustaría que en algún otro momento nos volvieras a acompañar para platicar de sí, sus derivaciones. sí. Pero bueno, por hoy pues Está es bien. todo. Se cierra la Gracias. sesión. No, pues muchas gracias por tomarte el tiempo, por estar aquí, por apoyar este proyecto y pues para adelante, ¿no? Muchas Adelante. gracias. Y Gracias. bueno, no de qué, a ti. Y bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes, en Baracarte, ahí van a encontrar todo lo relacionado a No Te Claves. Y pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos para el próximo capítulo. Bye. Bye.